Dios les bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Vamos en este tiempo a tener el culto a nuestro Dios. Amén. Vamos a empezar confesando estas palabras. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos en esta mañana a hacer una oración para poder dar apertura a este culto. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor, por habernos regalado, Señor, esta bendición de poder estar delante de tu presencia, este culto, Señor, precioso en el cual, al tomar tu palabra, restauraremos, Señor, todas las cosas. Padre, hoy queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, que a través del culto podamos recibir una gracia abundante, Señor, que renueve todo nuestro espíritu, que sane, Señor, todas nuestras heridas y que nos lleve hacia la cumbre espiritual. Señor, queremos levantarnos como discípulos y por eso estamos delante de tu presencia, Señor, ofreciéndote este tiempo de devoción. Quebrantamos toda la oscuridad que se opone, todo el poder del hombre fuerte, Señor, que se levanta para que el culto de hoy, Señor, no pueda tener gracia en la vida de tus hijos. Lo quebrantamos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo, bendecimos tu palabra y las alabanzas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Vamos en este tiempo a alabar a nuestro Dios. Amén. Y así vamos a preparar nuestro corazón para poder recibir la palabra que Dios ha preparado. Vamos a entonar este himno que dice: en la cruz. Pecados fui a Jesús, postré mi dolor, perdido delante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Primero vi la luz y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo él ascendió. En la cruz, yo primero vi la luz y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fin, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y de mi alma toda mancha yo la ve. Fue allí por fin yo
consumado todo en la cruz del Calvario. Vamos en este tiempo a entonar un himno más, amén, y vamos a entonar este himno que dice Pueblo del Pacto. Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Amén, iglesia. Vamos en esta mañana, después de haber alabado a nuestro Dios y después de haber recibido la gracia a través de las alabanzas, a recibir la palabra que Dios ha preparado hoy para nosotros. El título de hoy es El verdadero sacerdote que sana la enfermedad incurable. El texto bíblico está en el libro de Levítico, capítulo 13, versículos del 9 al 17. Vamos en esta mañana a invitar a nuestro pastor. Dios bendiga a cada uno de los creyentes que hoy se han reunido para poder ofrecer sus vidas a través del culto. Por causa del coronavirus, nosotros estamos reuniéndonos por las casas y ofreciendo el culto con todas nuestras familias. Creemos que Dios, en medio de toda nuestra vida del desierto, Él siempre envía el problema, pero también, juntamente con el problema, nos envía las respuestas también. Dice Levítico capítulo 17, voy a leer desde el verso 9 hasta el 17,
Estamos mirando la corriente de la palabra a través del libro de Levítico. Lo hemos estado haciendo a través del libro de Génesis, de Éxodo. Hoy estamos en Levítico. Y acuérdense siempre, Levítico está hablando acerca de la restauración del culto, la restauración del templo verdadero. Y debemos nosotros vivir centrados siempre dentro de lo que Dios nos dijo. Reúnanse en el tabernáculo. Espero que hoy les pueda dar Dios gracia a través de la palabra y puedan solucionar todos los problemas que puedan estar atravesando o enfermedades por las cuales ustedes puedan haber recibido. Dice así la palabra de Dios, es eterna, está bendecida y Dios la va a dar cumplimiento y la va a bendecir en cada una de sus vidas. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Amén. Nosotros, cuando empezamos nuestra vida de fe, siempre hay cosas que a veces no podíamos entender. Por eso el culto, por ejemplo, es algo que antes nosotros no podíamos entender. Yo anteriormente creía que el ayuno era algo muy importante, y no estoy desacreditando el ayuno. Lo que estoy diciendo es que a través del ayuno nosotros podemos recibir un gran poder espiritual, porque dentro del ayuno nosotros oramos. Pero cuando nosotros oramos dentro del culto, es donde las mayores respuestas de Dios vienen a nuestra vida. Por eso hoy, a través del culto, ustedes tienen que aprender a tomar muy bien la palabra, que es el pacto de Dios, su promesa para ustedes. Y aferrándose muy bien a la palabra, ustedes a través del culto tienen que orar. Porque Dios siempre ha hablado con su pueblo y los ha centrado siempre al tabernáculo. Si nosotros no sabemos la razón por la cual Dios siempre está diciendo, vayan al tabernáculo, reúnanse en el tabernáculo, no van a entender la razón por qué tienen que ir a la iglesia. Bueno, para algunos que no tienen la costumbre de ir a la iglesia, quizás este tiempo será un tiempo muy cómodo. Pero para los que realmente hemos enraizado y naturalizado y hemos entendido lo que es el culto, estamos orando a Dios para que Dios pueda realmente parar este sufrimiento en el mundo y Dios nuevamente nos pueda reunir en el tabernáculo. Por eso les pido que a través de este culto ustedes tomen el pacto. Señor, tú nos dijiste, vayan al tabernáculo. Tú nos dijiste que vivamos centrados en el tabernáculo. ¿Por qué razón será? Porque en el tabernáculo había cosas muy importantes. ¿Qué había en el tabernáculo? Estaba el arca del testimonio, el arca de las evidencias. Estaba ahí. ¿Qué había en el tabernáculo? Estaba la mesa del pan. Ahí estaba el pan de vida, el cual ustedes hoy tienen que comer. Ese pan de vida que es Jesucristo. Ese pan de vida que es Cristo mismo, que ustedes hoy tienen que comer ese alimento. ¿Qué había en el tabernáculo? Estaba el candelero, y si la luz de Dios alumbra en nuestra vida, la luz de Cristo alumbra en nuestra vida, todas las tinieblas desaparecerán. ¿Qué más había en el tabernáculo? Estaba el incensario,
¿Qué quiere decir eso? Nosotros dando el culto tenemos que tomar verdaderos temas de oración en toda nuestra vida. ¿Qué más había en el tabernáculo? Estaba la fuente de agua. Si nosotros realmente nos centramos en el tabernáculo a través de esta fuente de agua, que es la palabra, solamente podemos ser limpios y podemos recibir toda la fuerza y el poder espiritual para seguir en nuestra vida camino al desierto. ¿Qué más había en el tabernáculo? Estaban los atrios, por el cual nosotros tenemos que orar por las próximas generaciones y tenemos que orar por el futuro. ¿Qué más había en el tabernáculo? Estaba ahí el aceite. Dios le dijo que unjan con aceite todos los utensilios materiales que estaban en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que experimentar el verdadero poder de Dios, el verdadero poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso hoy, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cuando yo tenía mis 17 años, 18 años, Dios me hizo ver cosas que para mí eran imposibles. ¿Qué tipo de cosas yo vi? No era creyente y vino un desastre a mi hogar, a mi familia. Quizás la persona que de repente está mirando este mensaje sabrá que no estoy mintiendo, sabrá que es la verdad, que Dios comenzó a mostrarme a mí cosas que eran absolutamente imposibles para el hombre sanar o curar. Todos éramos no creyentes y de un momento a otro el esposo de mi hermana cayó mal, enfermó totalmente, comenzó a escupir sangre y nosotros no nos habíamos percatado, pero él fue al hospital y le detectaron una enfermedad muy crónica. Tenía casi un pulmón destruido, agujereado, entró en un programa de tuberculosis y vino a casa con un montón de remedios, jarabes Scotch y tantas medicinas. Y era lamentable porque toda la casa lo pusieron en cuarentena. Todos tuvimos que ir a sacarnos placas, todos tuvimos que entrar en un programa para ver si realmente estamos infectados, porque era una cosa muy fuerte. Y él estaba separado, por supuesto, era de mucha lástima, de verdad, nadie quería acercarse. Pero un día le invitaron a un retiro, a una iglesia. Uno de mis hermanos ya había conocido al Señor y vino con esa fe a invitarlo. Y se fue. Y ese día él había recibido tanta gracia que llegó a casa y se puso a orar. Y orando, él salió gritando de su recámara diciendo que Dios le había sanado. Y desde ese día, él dejó sus jarabes, dejó sus remedios. Y fue algo impresionante para mí, porque yo no entendía, en realidad, nunca había ido a una iglesia, no había escuchado de verdad el Evangelio. Y pude ver cómo de un momento a otro, una cosa es ver a alguien que de repente se restaura poco a poco, y otra cosa es ver a alguien que de un día a otro se levanta y dice que está sano. Desde ese día, él comenzó a recuperarse, tomó su Biblia y comenzó a dar el culto a Dios. Hoy, él es un pastor, tiene un hijo que es pastor y toda su familia está en la fe y Dios realmente le está dando grandes respuestas a través de su familia, su ministerio y todo lo que él está emprendiendo. Cosas así me hizo ver Dios. Y yo de momento pensé, este se va a morir. Si no toma su remedio, se va a morir. Porque yo no conocía nada ni había leído la Biblia ni nada. Pero sin embargo, para mi sorpresa, fue que él nunca decayó, sino que más bien él pudo tener una sanidad de esta manera. Cosas así he podido ver yo desde mi infancia, siendo un adolescente. Cuando yo ya comencé a servir al Señor, porque cosas horribles vinieron a mi vida. Caí en desastre, desolación, en todo tipo de fracasos. Satanás me humilló completamente. Y a los 20 años, yo decidí
realmente buscar a Dios por las cosas que yo había visto. Y mi primera oración, ¿cuál fue cuando yo me arrodillé ante Dios? Fue así. Le dije: Dios, yo no te conozco, no sé quién eres, pero así como has podido tú sanar y cambiar al esposo de mi hermana, porque con él salíamos, con él hacíamos tantas cosas malas, y hoy lo veía andar con una Biblia y decía: Señor, ¿cómo es esto? Esto era imposible. Él cantaba en una banda de rock y hacíamos cosas terribles, y hoy verlo en una iglesia, verlo sano de una enfermedad grave, y yo con esa evidencia me acerqué a Dios. Señor, si tú lo has podido sanar a él, sáname a mí también. De hecho, de que yo no tenía una enfermedad física, pero tenía una enfermedad espiritual muy grave. Y de eso está hablando precisamente hoy la palabra de Dios. Que centrados en el tabernáculo, Dios, ¿por qué le decía vayan al tabernáculo? Vayan para allá. Porque Dios quería traer sanidad sobre el pueblo. La lepra era una enfermedad incurable, era una enfermedad que era absolutamente imposible sanar. De la misma manera, nosotros nos hemos acercado a Dios con una enfermedad similar. No habremos tenido una lepra física, pero hemos tenido la lepra del pecado. Esa lepra del pecado nos ha separado de Dios. Esa lepra del pecado ha hecho que caigamos en vacíos. Esa lepra del pecado nos ha hecho siervos de Satanás. Esa lepra del pecado ha hecho que nuestra vida se destruya y nosotros no lo sabíamos. No sabíamos que estábamos enfermos espiritualmente. Y por eso Dios le dice, centrados en el tabernáculo, si nosotros vamos a levantar una iglesia, vamos a levantar un templo, tiene que ser un templo que dé una sanidad urgente a esta enfermedad espiritual. El mundo está caído totalmente en el pecado. Eso es Génesis 3. ¿Quién lo va a poder ayudar a sanar de esto? Si están separados de Dios y están totalmente caídos en Génesis 3, ¿quién los va a poder ayudar? Nadie los va a poder ayudar, porque esa enfermedad de estar separado de Dios, que es el pecado original, y de ahí parten todos los pecados personales, y de ahí parte todo el desastre y la maldición. Entonces nadie puede sanar eso. Por eso es importante que nosotros oremos, iglesia, líderes, pastores del mundo, que puedan entender hoy, no es primeramente la sanidad física, es la sanidad espiritual primero. Hay que levantar un templo, orar por levantar un lugar, un tabernáculo, donde pueda dar esta sanidad urgente a las personas. Hoy los bendigo de verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes puedan entenderlo y puedan realmente ver qué es lo más importante que nosotros debemos hacer. Dios nos ha prometido restaurar todo esto. Por eso tenemos que levantar un templo, una iglesia, que realmente pueda sanar la lepra espiritual, que pueda sanar esta lepra del pecado. Absolutamente es imposible. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos sido restaurados. Hemos sido restaurados por Dios para el culto. Hemos sido restaurados por Dios de esa enfermedad imposible de sanar. Para la oración, hemos sido restaurados por Dios para la alabanza. Hemos sido restaurados por Dios para la evangelización del mundo. Nosotros estábamos atrapados en tantos problemas y maldiciones y desastres, pero Dios nos dice hoy, eso que es imposible para ti, Dios lo puede sanar. Así que no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea la crisis o la enfermedad que tú estés pasando, hoy aférrate a la palabra. No oigan mis palabras, no oigan mi mensaje, hoy oigan la voz de Dios, oigan la palabra de Dios. Los que hemos realmente resuelto nuestro problema espiritual, nuestra a través de Cristo, que es el verdadero sacerdote, ellos tienen que tener esta seguridad. Un teólogo muy reconocido dijo estas palabras concerniente a aquellos que han resuelto esta enfermedad espiritual, aquellos que han recibido la salvación. Él dijo de esta manera: todos los seres humanos que se han separado de Dios no tienen más remedio que ser destruidos. Por eso hoy las personas tienen que entender, todos los que han sido separados de Dios, cuando me separé de Dios,
No hicimos nosotros nada para separarnos de Dios. No hemos trabajado para alejarnos de Dios. Desde el Edén, desde ese acontecimiento, desde el engaño de Satanás a través de la serpiente hacia Eva y Adán, desde ese tiempo hasta hoy, ese pecado espiritual nos ha alcanzado. No tenemos nada que ver con ellos, pero se nos ha heredado. Por eso el pecado original sigue vigente hasta ahora. Por eso la humanidad entera sigue separada de Dios. Hay ausencia de Dios en el mundo. Por eso el mundo está como está. Por eso los tiempos están tan peligrosos. Y por eso están veniendo tantas enfermedades incurables. Porque no tienen otra opción más que ser destruidos, separados de Dios. ¿Qué otra cosa más? Dice que el ser humano no tiene ninguna condición para recibir salvación por sí mismo. No puede. Por eso Dios prometió enviarnos a Cristo. El ser humano no tiene ninguna condición. Pastor, si me porto bien, es bueno portarse bien. Si no tomo, es bueno no estar perdido en el alcohol. Si no hago cosas malas, es bueno no estar haciendo cosas malas. Pero todo eso no te puede dar salvación. Porque la Biblia dice que solamente hay un camino. Juan 14:6, ustedes deben grabar esto en su corazón y nunca olvidarse. Jesús mismo dijo, no dijo un discípulo, no lo dijo un creyente, lo dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, óigame bien esto, nadie puede ir al Padre sino solamente a través de Cristo. No es a través de una buena religión, no es a través de buenas conductas, no es a través de buenos estudios, no es a través de eso. Solamente a través de Cristo. Por eso dice, el ser humano no tiene ninguna condición para salvarse por sí mismo. Y por último dice que este pacto que es Cristo, esta gracia de Dios que viene de Dios, que es la salvación, nadie lo puede parar. Los hijos de Dios que han recibido la salvación, nadie los puede vencer, nadie los puede destruir, porque Dios hace que sus hijos perseveren siempre hasta el fin. Por eso ustedes hoy tienen que tomar estas palabras y entender tres cosas importantes. Hay personas que siempre se quejan y se aferran a los problemas, se aferran a las palabras de las personas e incluso lo ponen en su corazón. Por eso no tienen respuesta, por eso en su vida nada funciona. Pero ustedes tienen que entender hoy, confirmar esto hoy. Yo soy un hijo de Dios, ¿de verdad puedo recibir respuesta? Yo soy un hijo de Dios, que soy salvo. ¿De verdad Dios me puede dar respuesta a mí? Hoy tienen que confirmar esto. Si no, ¿con qué fuerza podemos evangelizar? ¿Con qué fuerza podemos ir al campo a predicar el evangelio? La Biblia, el pasaje de hoy, está hablando de esto. Levítico, desde el capítulo 11 hasta el verso 17, está hablando de todo lo que es impuro. Y Dios nos está diciendo siempre: no estén cerca de ello. Por eso tienen que tomar el pacto el día de hoy. La Biblia está hablando de esto. No estén cerca de las cosas impuras. No estén cerca de las cosas inmundas. Por eso lo primero que quiero hablar con ustedes hoy es esto. ¿Qué es lo que tienen que aferrarse ustedes? Tres cosas importantes. Lo primero, abandona todo lo impuro, toda cosa inmunda que nos está trayendo engaño. ¿Qué quiere decir? Escapa de todas esas cosas inmundas. Sal de todas esas cosas impuras. Tenemos que salir de todas esas cosas que no nos ayudan, que no nos promueven, que no nos llevan hacia adelante. Todas esas cosas que no traen beneficio a tu vida. ¿Por qué tienes que sujetarte a ello? Son cosas inmundas, son cosas impuras, cosas vacías, innecesarias. Son cosas que Satanás trae a tu vida como un engaño. Por eso ustedes tienen que tener estas cosas, lo que yo me estoy aferrando, ¿me producen vida? Estas cosas que yo estoy aferrándome realmente están edificando mi vida, están promoviendo mi vida hacia la evangelización mundial. Entonces, si es innecesario, no te sujetes a ello. Por eso Dios nos está diciendo: no estén cerca de esas cosas impuras. Coman solamente, aliméntense solamente de lo que Dios les ha dado. Y todo eso, ¿dónde está? En el tabernáculo. Por eso sus tiendas centrados en el tabernáculo. Por eso siempre está diciendo: vayan al tabernáculo. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que no es así. Hay personas que piensan: pero ¿por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué tengo que hacerlo como el pastor dice? Yo tengo mis propios pensamientos, yo tengo mis propios criterios. Está bien, tú puedes tener lo que tú quieras, pero si quieres recibir respuestas, tienes que entender: sal de esas cosas innecesarias. Sal de esas cosas que no te ayudan.
Sal de esas cosas que realmente no traen respuestas a tu vida. Eclesiastés 7:21 dice: no pongan la palabra del hombre en su corazón, pon la palabra de Dios en tu corazón. Y entonces, ahí vendrán respuestas. David sigue diciendo lo mismo en el Salmo 119:11. Pon la palabra de Dios en tu corazón. Y ahí las respuestas grandes comenzarán. Tenemos que poner la palabra de Dios solamente en nuestro corazón. ¿Hay muchas cosas impuras en este camino al desierto? Claro que sí. Muchas cosas así hay en nuestras vidas. Por eso tenemos que salir de todo esto. Hay cosas inmundas, impuras en este camino, y nosotros no podemos estar atrapados en esos pensamientos, encerrados en esas palabras de los hombres, porque rápidamente la palabra de las personas, si nosotros la tomamos y si rápidamente lo ponemos en nuestro corazón, la palabra del hombre no es como la palabra de Dios. La palabra de Dios sana, edifica. La palabra de Dios te direcciona, te da guía. La palabra de los hombres causan heridas. La palabra del hombre causa resentimiento, amargura, rechazo. Desháganse de todo eso. ¿Por qué Dios está hablándonos hoy de esto? Porque debemos salir de esas cosas impuras. Estas cosas no te sirven, estas cosas no valen. Salgan de eso. Debemos escapar. Voten, tiren todas vuestras quejas, voten y tiren todas esas heridas. Tienen que salir de ahí. Si empezamos a criticar, empezamos a hablar, empezamos a excusarnos, entonces nunca tendrá fin. ¿Qué tienen que hacer? Voten todo eso. Tiren todo eso. No vale. Solamente la palabra de Dios tiene que estar en su corazón. Ustedes han recibido la salvación, han salido de Egipto con mano fuerte de Dios. Tienen que entender que tenemos que ir a Canaán. ¿Qué significa eso? Tenemos que hacer la evangelización del mundo. Tenemos que ir hasta toda Sudamérica, no solamente Perú. Hay que ir a toda Sudamérica y llegar hasta las 237 naciones, levantar los remanentes y levantar un centro y un templo que haga la sanidad urgente. Por eso, salgan de las cosas vacías, cosas que realmente no tienen ningún valor, no valen para nada. ¿Por qué debemos estar en tanto engaño? ¿Por qué debemos estar caídos en tanta mentira, debilidad? Si estamos caídos en tanto engaño, tomando la palabra del hombre y guardándola en nuestro corazón, cuando la Biblia dice que no debes hacer eso, que debes tirarlo, debes botarlo. ¿Por qué? Porque nunca podrás dar la gloria a Dios. Nunca realmente podrán dar la gloria a Dios donde estén. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque necesito recibir esta fuerza para poder cambiar a mí mismo primero, y luego poder cambiar y salvar mi familia, y luego poder salvar el mundo y la cultura. Pero si estamos nosotros caídos en la palabra del hombre, lleno de heridas, lleno de rechazos, ¿cómo vamos a poder hacer la evangelización del mundo? Hay personas que vienen a la iglesia y escuchando a las personas, a los creyentes, dejan de ir. ¿Por qué? Porque ponen la palabra de esas personas, de esos creyentes en su corazón. Es que no voy a la iglesia porque tal persona dijo esto de mí. No pongas la palabra del hombre en tu corazón. Por eso Dios dice, centrados en el tabernáculo, en la palabra de Dios, en el arca del testimonio, que puedan ustedes comer el pan que es Cristo. Por eso nosotros tenemos que levantarnos con solamente el evangelio. Tenemos que escuchar solamente el evangelio. Tenemos que realmente entender, tenemos que levantar un templo conforme al método de Dios. No lo vamos a levantar con nuestro método. Hay personas que confían mucho en sus propias fuerzas. Y hay personas que rápidamente se derrumban. Yo pienso que las dos personas están incorrectas. No hay que confiar mucho en sus propias fuerzas. Hay que confiar solo y poner la palabra de Dios en el centro de nuestro corazón. Por eso ustedes tienen que entender por qué tenemos que levantar un centro, por qué tenemos que levantar un templo, por qué tenemos que nosotros siempre estar direccionados en el culto, en el tabernáculo. En el capítulo 15 de Levítico está hablando de problemas más severos, problemas sexuales. Nosotros tenemos que realmente levantarnos y parar que estos problemas no pasen a las siguientes generaciones. Por eso tenemos que levantar un templo que dé la sanidad urgente.
un templo que puedan sanar estas enfermedades graves que están viniendo desde la oscuridad. Un templo que pueda recibir las respuestas de la sanidad, la cumbre y las 237 naciones. Dios dará la fuerza para que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos, salvar a nuestra familia y salvar el mundo entero. Por eso los ancianos hoy, ¿qué es lo que tienen que entender? Rompan su mentalidad, su criterio, y tienen que entender hoy, desháganse de esas cosas que no valen, desháganse de esas cosas que no lo ayuden y piensen, es mi último ministerio que Dios me ha dado, levantar los remanentes. Es mi última oportunidad que Dios me ha dado en el tabernáculo para poder sellar realmente este evangelio a las próximas generaciones. Es la última oportunidad, por eso tienen que salir ustedes de esa mentalidad, de esa ideología del desierto. Es que no puedo olvidar lo que me han dicho. Son cosas inmundas, son cosas impuras. Salgan de eso hoy. Los bendigo para que aferrarse a la palabra de Dios, ustedes puedan tener una sanidad grande, inmensa sobre sus vidas. Si se toman de la palabra, la Biblia dice que en ese momento Dios obra inmediatamente. Lo segundo, libérate de la enfermedad espiritual. Sé libre. No necesitas estar esclavizado en esos pensamientos. No necesitas estar esclavizado en esas heridas. Por eso hoy ustedes tienen que recibir la liberación de la enfermedad espiritual que aún todavía tienen en su vida. No es recibir la sanidad física primero, sino es recibir la sanidad espiritual primero. Por eso, hoy ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? A veces nosotros oramos tanto por una enfermedad física, pero todas esas enfermedades físicas vienen de la enfermedad espiritual. Porque estar en incredulidad, estar en rechazos, estar en resentimientos, estar en críticas, todo eso baja tus defensas. Una persona que mucho se queja, una persona que simplemente anda llorando por lo que le dijeron, por lo que no le dijeron, una persona que siempre está peleando en el matrimonio, echándose la culpa el uno al otro, una persona que realmente no puede recibir la respuesta, sus células se van a oscurecer, ahí aparece la úlcera, el gastritis, el cáncer. Por eso no es primero sanar la enfermedad física, es sanar la enfermedad espiritual. El estar en todas esas cosas es estar en un trasfondo de una enfermedad espiritual. Por eso ustedes hoy tienen que entender, hay que salir de todo ese engaño en el desierto de nuestras vidas. Y hay que tener la enfermedad espiritual primero. Hay que liberarnos de la enfermedad espiritual primero. Estas enfermedades espirituales son incurables. No se pueden sanar así nomás. Por eso es Dios. Solamente Dios es el que puede sanar esta enfermedad espiritual. Nadie lo puede sanar. Hay personas que van, y no estoy diciendo que no vayan a la ciencia, a la medicina. Claro que no. Nosotros sabemos que la ciencia, la medicina, cumple una función importante en el mundo, pero nos ayuda solamente un poco. No es todo. Por eso los profesionales mismos, cuando se encuentran con cosas imposibles, ellos mismos dicen, tienen que orar a Dios. Porque solamente las enfermedades espirituales incurables, es Dios solamente que puede sanar estas enfermedades espirituales. No es difícil. Todos los remanentes del mundo tienen que entender esto y tienen que salir de todo el engaño y tomar muy bien hoy el pacto. Hoy deben tomar muy bien la palabra de Dios. Por eso, cuando había enfermedades, ¿qué hizo Dios? Lo primero que hizo fue, ¿qué le dijo? Vengan los leprosos y preséntense ante el sacerdote. En la Biblia hay cosas concretas, correctas, eficaces, no hay nada incorrecto. Por eso que cuando miramos la Biblia realmente entendemos, realmente es todo. Tienen que ir solamente delante del sacerdote. Vayan al sacerdote, nada más. ¿Por qué está diciendo eso? Porque estas enfermedades incurables solamente serán sanados por el sacerdote. ¿Y quién es ese? Cristo es el sumo sacerdote. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Él puede sanar tu resentimiento.
Él puede sanar tu corazón. Él puede sanar el engaño, la incredulidad que Satanás ha puesto en tu vida por la palabra de las personas. Solamente Dios puede sanar esta enfermedad espiritual. Por eso dice, vayan al sumo sacerdote, que es Cristo, y sean sanados de todo esto. ¿Por qué? Porque con su preciosa sangre, Cristo ha terminado todo. Por eso Él dijo, consumado es. Así que los bendigo para que todos ustedes hoy, tomando la palabra del pacto consumado es, todos ustedes puedan ser sanados de toda enfermedad espiritual mediante el verdadero sacerdote, Jesús. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente Él puede sanar las enfermedades incurables. Solamente Él puede sanar esas enfermedades imposibles. Solamente Él puede sanar tu espíritu, tu mente y tu corazón. Por eso hoy, 7 veces está diciendo Dios, vayan al sacerdote, vayan al sacerdote. Tienen que entenderlo hoy, no hay cura para ello. Salgan de la incredulidad, del resentimiento, del engaño. Quiten la palabra del hombre de su corazón. Hoy pongan la palabra de Dios y vayan al sacerdote y reciban su sanidad. Sean liberados de esa enfermedad espiritual. Los bendigo para que ustedes hoy puedan ser sanados. Lo tercero, líbrate del destino. El pasaje de hoy está hablando de los sacerdotes. Vayan al sacerdote, vayan al sacerdote. 7 veces está hablando de esto. ¿Qué quiere decir? En conclusión, los sacerdotes son las personas que pueden parar solamente los desastres y las maldiciones. Por eso, ¿cuál es la mayor bendición que nosotros hayamos podido recibir? La mayor bendición que hayamos podido recibir, ¿qué será? La salvación, el poder seguir escuchando el Evangelio hasta hoy, el poder realmente entender, hemos salido del destino, hemos salido de ser pueblo del diablo y hoy somos el pueblo de Dios. La bendición más grande es eso. Por eso en Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio. Tenemos que salir del destino rápidamente. Tenemos que salir del engaño rápidamente. ¿Por qué? Porque está explicando Primera de Pedro 2:9. Está diciendo que esta es la bendición que nosotros tenemos. La bendición real, sacerdocio. Tienen ustedes esa bendición, esa autoridad para ir y cambiarle el destino a cualquier persona. No importa qué humano sea, no importa cuál sea su sufrimiento, ustedes tienen esta bendición. Pastor, ¿realmente yo tengo esta bendición? Sí, por eso no estén comiendo cosas innecesarias, no se alimenten con algo que no sea evangelio, no estén ustedes siguiendo corrientes extrañas, solamente aliméntense de lo que Dios les ha dado. Las personas, espero que me entiendan, no estoy criticando, pero las personas, ¿por qué van a una iglesia, otra iglesia, escuchan un mensaje, otro mensaje, otro mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Porque ellos quieren escuchar una palabra, quieren realmente encontrar una palabra, por eso viven así. Pero en sí, ¿ellos en qué han caído? Ellos han caído simplemente, ellos están atrapados, no en la palabra de Dios, sino están atrapados en la palabra del hombre. Por eso, ustedes no deben ser así. Ustedes sean atrapados por el Evangelio, sean atrapados por la corriente de Dios a través de toda la Biblia. Porque si no, ustedes van a ser atrapados. No van a querer escuchar la palabra de Dios. El Evangelio les aburre, el Evangelio no los llena, pero la palabra del hombre los llena. La palabra del hombre hoy los hace emocionar. La palabra del hombre les hace a ustedes sentirse bien. Pero eso no es el Evangelio. No sean engañados. No estén escuchando la palabra del hombre. Solamente escuchen la palabra de Dios. Por eso, lo más importante es, Dios nos ha llamado como sacerdotes para poder cambiar el destino de las personas. Por eso tenemos que salir rápidamente de esas palabras de las personas, porque somos personas que tenemos esta bendición sobre nuestra vida. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay que salir de esta enfermedad espiritual. Hay que sanar esta enfermedad espiritual.
Por eso dice, vayan al sacerdote, preséntense al sacerdote. Y Cristo, que es el real sacerdote, Él está ahí, porque esta enfermedad es incurable. Esta enfermedad es imposible. Solamente Cristo lo puede sanar. Solamente Cristo puede terminar con esto. Por eso hoy tienen que sujetarse. Marcos 10:45 dice que para esto vino Cristo, para traer esta sanidad y parar el desastre en nuestra vida. Primera de Pedro 3:18 dice que para esto Cristo vino en rescate de nosotros. Hoy ustedes lo tienen que entender. Hoy ustedes lo tienen que entender. El mundo está caído, está en desastre, tiene enfermedades físicas por causa de la enfermedad espiritual. Es imposible sanar lo físico si lo espiritual no se sana primero. Por eso ustedes vayan por el mundo predicando el evangelio, cambiando el destino a la gente, enseñándole el camino hacia Dios y mostrándole realmente que hay perdón para el pecado, hay solución para la maldición y el desastre. Alguien tiene que ir al campo y aplicar Éxodo 3:18. Solo con la sangre se puede salir. Solamente a través de Cristo, de su sangre gloriosa, su sangre preciosa de la cruz. Jesús en la cruz me ha librado de mi destino. Él ha cambiado mi destino para siempre. Por eso, ¿cómo tenemos que concluir hoy? Hoy tenemos que concluir así. Quizás usted y yo pensemos, no tenemos nada de valor. Es verdad. No tenemos nada de valor quizás, pero Dios nos ha tomado como sus hijos. Y nosotros ahora estamos dentro de unas grandes bendiciones que Él nos ha dado. Por eso, el camino de la vida del desierto que tenemos es seguro. Por eso no tengan pánico, no tengan miedo. El camino por el cual estamos caminando ahora con esta bendición de ser hijo de Dios es un camino seguro. Mi destino se cambió. Por eso, el que está explicando ahora, Dios a través de esta palabra, de este pasaje, hay muchas cosas importantes revelándose aquí, pero Dios en el tiempo del desierto era el tiempo donde Él iba a cumplir su mejor plan en nuestras vidas. Le dio todos los problemas y todas las respuestas. Por eso, la mayoría que no entiende esto se queja, pero Dios les ha dado las mejores respuestas a través de todos los problemas. No hubo mayores milagros que hayan acontecido como en el tiempo de Moisés. Por eso ustedes tienen que aferrarse a esto. No hubo ningún milagro más grande que aconteció como aconteció en el tiempo de Moisés. Ustedes tienen que creer esto. Si ustedes no creen esto, son como los no creyentes. Si ustedes no pueden creer lo que hoy Dios les está hablando, no tendrá ningún sentido ir a la iglesia. Por eso hoy, aferrándose a la palabra, tienen que entender por qué Dios llama a los leprosos y les dice que se deshagan de todo lo impuro, y por qué Dios les da sanidad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad incurable solamente se sana con el pacto. Esta enfermedad incurable solamente se sana con Cristo. Por eso usted quizás pueda ser un paciente de lepra y no lo sabe. Usted quizás pueda ser un paciente imposible de poder sanar, pero hoy quiero presentarte a Cristo. Hoy quiero decirte realmente, hoy está aquí el verdadero sacerdote que dijo realmente, consumado es, y que en la cruz del Calvario Él lo ha terminado todo. En Isaías 53, del 1 al 5, Él dice que ha tomado tu enfermedad, tu dolencia. No importa tu debilidad que estés pasando, no importa tu pobreza, no tienes que encerrarte ahí. No importa tu enfermedad, no tienes que estar caído ahí. Sal de tu pasado y entiende hoy todo lo que está en tu vida. Cristo en la cruz del Calvario se lo llevó. Esa pobreza no te pertenece, Cristo se la llevó. Esa enfermedad no es tuya, no te aferres a ella. Estoy enfermo y voy a morir así, esto es mi fin. Mentira, Cristo cambió tu destino y cambió tu fin. No te pertenecen, no te apropies de algo que no es tuyo, Cristo se lo llevó. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse a la palabra y a la oración. Esto trae respuesta en su tiempo. Pastor, ¿cuándo voy a tener respuesta? No se preocupen por las respuestas. Cristo lo dijo en capítulo 1 de Hechos. Dijo, a ustedes no es que puedan conocer los tiempos y las sazones de Dios. El reino de Dios se va a establecer. ¿Cuándo? No te preocupes cuándo. No te preocupes cuándo va a venir la respuesta. Solamente ora, que de una manera precisa y concreta y exacta
la respuesta de Dios vendrá. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan entenderlo. Todas tus dificultades y problemas no van a desaparecer. Si tú les cuentas a las personas, ellos no podrán sanar ni ayudar a tu problema. ¿Qué tienes que hacer entonces? Todos tus problemas, dificultades, a través de la oración, llévalos delante de Dios. Es estar ante Dios. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque nuestras vidas están en Dios. Y las respuestas, todas, están en Dios. Por más enfermedad incurable que tengas, por más problemas imposibles que tengas, tu vida está en Dios. Todo está en Dios. Los remanentes hoy tienen que entender. No sigan otras corrientes. Aférrense a la palabra y cuando salgan al mundo, cuando salgan a la sociedad, no pierdan la corriente del Evangelio. Siempre ofrezcan el culto. Siempre estén dentro del tiempo del culto, aferrándose a la palabra y a la oración, porque la oración con el pacto realmente siempre tiene respuestas. En Daniel 10, del 10 al 20, dice claramente: Daniel, desde el mismo tiempo que tú decidiste entender, en ese mismo momento, antes de que te postraras a orar, ya Dios había enviado la respuesta para Daniel. Por eso ustedes tienen que entender, ¿acaso solo el Dios de Daniel es? No, remanentes, es Dios de ustedes también. Por eso ustedes en cualquier situación, tomen la palabra y los temas de oración correctos y empiecen a orar. Que Dios, en el momento que ustedes toman la palabra, Él mismo comienza a obrar. Antes de arrodillarte, ya Dios empezó a obrar. Apocalipsis 8, del 3 al 5, Juan da testimonio de esto y dice: ninguna oración van a caer en tierra, sino que son llevados por los ángeles delante de Dios. El Dios Trino está obrando a favor de nosotros. Lo más importante es eso, que el Dios Trino obrando espiritualmente para nosotros. Por eso, aunque no se vea a los ojos, ustedes tienen que entender, a cada lugar que yo voy, Dios envía a sus ángeles para guardarme, protegerme y ayudarme. Tienen que ustedes experimentar esta bendición. Donde quiera que yo voy, los ángeles de Dios van delante de mí, quebrantando toda la oscuridad, abriéndome camino como Dios le abrió camino a Moisés y al pueblo de Israel en el Mar Rojo. Y cuando tengas persecución o problemas, no te preocupes, que Dios también ha puesto ángeles detrás de ti. Dios va delante de ti. Tienen que creer eso, abriéndome camino con su gracia. Y con su misericordia Él me guarda mis espaldas y camina como Emmanuel conmigo ahora. Esa es la bendición que tienen ustedes como hijos de Dios. No piensen que la bendición será ir al cielo simplemente, es verdad, pero ese es a futuro. Pero ahora, ¿qué bendición tengo? Tienen que creer esto. Los ángeles se mueven, Dios envía sus ejércitos para quebrar toda la oscuridad. Hay oscuridades que se derrumban completamente donde quiera que ustedes vayan. Los bendigo de verdad para que esta bendición esté en sus estudios, esté en sus empresas, estén en sus familias y también estén en sus campos donde ustedes están trabajando y están haciendo la obra de Dios. En la alabanza, en este tiempo, hagan oración. Cuando ya empieza el culto y nuestro hermano que lidera la alabanza, en plena alabanza, ustedes deben alabar orando a Dios. En medio de la adoración, alaben a Dios, den la gloria a Dios. ¿Por qué? Por la palabra, por el pacto que Dios me va a dar hoy. Porque haciendo todo eso, cuando nosotros nos reunimos en el tabernáculo, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios dice, vayan para allá. Porque en la alabanza, en la adoración, en la ofrenda, en mi devoción, en el culto, Dios colecciona todo eso y da grandes respuestas a nuestra vida. Los bendigo para que ustedes puedan entender la importancia, el valor del culto. Hay quienes me dicen que no pueden dar el culto a través de estos medios. Y puede ser, pero yo les pido por favor, pongan una pausa en su vida de 11 a 12, es una hora, y den el culto concretamente. Ah, pastor, tengo que almorzar, todos los días comes. Ah, pastor, tengo que hacer esto, todos los días lo hacen. Pero el culto es una vez a la semana. Pongan una pausa en su vida y hagan que Dios coleccione
tu culto, tu oración, tu alabanza, tu devoción, tu vida, para que puedas entrar en esas respuestas inmediatas de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te queremos pedir que hoy sea un día donde podamos recibir la sanidad. Que todos los problemas y enfermedades espirituales y físicas puedan ser sanadas de nuestra vida. Que los enfermos, Señor, que están en el campo, puedan tener sanidad a través de los sacerdotes, a través de los hijos de Dios, a través de todos aquellos que han recibido esta bendición el día de hoy. Que toda la oscuridad, Señor, que está a nuestro alrededor pueda ser quebrantada. Señor, que a través de tu poder podamos ser sanados de toda nuestra incredulidad y que podamos, Señor, ver el verdadero poder del Evangelio revelado en nosotros. Que se levanten los remanentes como discípulos. Que podamos llegar hasta el templo. Que tenga, Señor, el sistema de dar la sanidad urgente. Que podamos, Señor, llegar hasta la evangelización del mundo y levantar el movimiento de remanente más grande que nunca ha habido y nunca jamás habrá. Movimiento de remanente que levanta a los remanentes. Te pido por los ancianos de la iglesia, Antioquía y del mundo entero, que miren esto como su último ministerio, su última oportunidad para grabar a las próximas generaciones y el futuro este evangelio que sana las enfermedades espirituales y físicas, Señor. Que todo lo imposible para nosotros podamos llevarlo a ti, Cristo, que eres el verdadero sacerdote. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que disfrutan la bendición de ser el templo, que disfrutan la bendición de estar dentro de la guía de la palabra de Dios y disfrutan la bendición de la llenura del Espíritu Santo y harán la evangelización del mundo desde ahora para siempre. Amén y amén.